Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a otro episodio del curso de JavaScript. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más en lo que es Bootstrap y en cómo trabajar con él de forma cómoda y rápida. Hasta el momento tal vez estéis algo confusos. Habréis notado que lo primero que os dije es que vayáis a coger la plantilla de inicio, que la copiéis y que la peguéis. Y además os expliqué que si echáis un vistazo a los ejemplos, veréis algunas páginas preparadas ya con Bootstrap, ¿verdad? Y os dije que cojáis una que os guste y que la copiéis y que la peguéis. Así que esencialmente hasta el momento parece que lo único que hemos hecho es simplemente copiar y pegar cosas. Es decir, no hemos escrito nada como tal. Y me diréis, este curso es una basura porque al final no nos estás enseñando nada, solo estamos copiando y pegando. Pero no os preocupéis, eso es lo que parece ahora, porque al fin y al cabo tampoco pretenderéis aprender Bootstrap en 2 o 3 vídeos de 5 minutos, ¿verdad? Porque es mucho más complejo que todo esto. Para empezar, por si estáis pensando cómo logré yo aprender, primero me dediqué un buen rato a leer los documentos, que es básicamente como se debería aprender cualquier herramienta o lenguaje, leyendo los documentos con paciencia. Pero al fin y al cabo, si estáis en estos vídeos, es porque tampoco tenéis ganas de leer, tenéis ganas de que más bien os lo explique alguien en este contenido más ligero que leyendo. Bien, lo básico de Bootstrap es que le echéis un vistazo a Layout, que es la forma en que funcionan las columnas y el posicionamiento, lo cual vamos a explicar en breves. Además, está el contenido, que nos explica algunas de las cosas que implementa Bootstrap, pero lo más interesante son los componentes, que es todas esas cosas, esas piezas que podemos utilizar para construir una página web, cómo se hace en el estilo Bootstrap. Por ejemplo, aquí veis que hay una serie de alertas de colores, vemos que hay chapas como el new, vemos que hay botones, ¿de acuerdo? Y muchas otras cosas. Si echáis un vistazo, veréis todos estos elementos que existen y que podéis implementar simplemente leyendo el código, copiando y pegando, porque al final suena un poco raro, pero una de las formas mejores de aprender a programar en muchos casos es copiar y pegar código para repasarlo, entenderlo, borrarlo, manipularlo, reescribirlo y así al final lo acabaréis dominando. Porque al final, digamos que Bootstrap en cierto modo es como un juego de construir, como si fueran los Lego o como si fuera Minecraft, si queréis más de nuestra generación, por así decirlo. Y al final hay una serie de piezas y no podéis construir nada si no conocéis primero las piezas que tenéis a vuestra disposición, ¿verdad? Porque la verdad es que Bootstrap contiene no pocas piezas, hay un montón de posibilidades y seguramente necesitéis lo que necesitéis, siempre habrá algo que os sirva o que al menos podréis adaptar para que os sirva. Dicho esto, solo para que sepáis de dónde voy a sacar todas las cosas que vamos a ver en esta serie, básicamente es de aquí, de los componentes y de la documentación en general. Pero lo más normal es comenzar con una de estas plantillas simples y a partir de ahí ir construyendo la página que queramos poco a poco. Dicho lo cual, esto es un curso sobre JavaScript, no sobre Bootstrap. Bootstrap solo nos da, digamos, la base para poder construir encima, porque al final JavaScript nos permite crear páginas web o aplicaciones, pero para que eso funcione, el usuario tiene que poder interactuar con nuestra aplicación y eso se hace siempre desde una página web. Así bien, volvamos a nuestro clickbait. Recordad, estamos creando como ejemplo, primero, una revista de contenido basura, por así decirlo. Y más adelante haremos otras aplicaciones interesantes en JavaScript, pero esta está bien para comenzar, para que veáis cómo funciona al nivel más básico JavaScript con HTML5, con el navegador. Con lo cual, volvamos al HTML. Lo primero, os habréis fijado, me he dejado por aquí el disabled. No nos hace falta para nada, simplemente es un enlace apagado, pero os lo podéis cargar, ¿de acuerdo? Guardamos. Os preguntaréis, está haciendo un bug de Atom todo el rato, pero me da igual. Os preguntaréis qué es lo que he borrado. Veréis que tenemos un div, como ya os expliqué, sirve para crear secciones. En este caso, este div
marca la sección donde tenemos el menú de nuestra barra de navegación, en concreto el menú que se colapsa cuando hacemos que la página sea más estrecha, ¿verdad? Recordad, pulso F12 para abrir este menú, y cuando estrecho, como ya no cabe el menú, se comprime en este botón desplegable, lo cual es súper práctico para smartphones y tabletas. Bien, pues precisamente dentro de este menú tenemos una UL. UL significa un ordered list, es decir, una lista desordenada. Una lista ordenada sería por ejemplo, una receta de cocina. Primero, calienta el horno. Segundo, corta las patatas y así sucesivamente. Una lista desordenada se utiliza en HTML para lo contrario, para una lista en la que el orden no importa demasiado, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, dentro de la lista desordenada, tenemos etiquetas li. Li es list, simplemente, aunque podría entenderse como list element, ¿de acuerdo? Es decir, elementos de la lista. Una pequeña nota, si os estáis preguntando por qué me salen estos bugs, es porque acabo de actualizar Atom y no lo he cerrado y abierto, y por eso están apareciendo estas cosas, pero no le deis mucha importancia, ¿de acuerdo? Cada vez que guardo, básicamente aparece esto. Bien, volviendo al tema. Tenemos una lista desordenada con elementos de lista, y dentro de cada elemento de lista tenemos una etiqueta A. Las etiquetas A representan los enlaces. A significa anchor, ¿de acuerdo? Que es más o menos un ancla, pero básicamente lo podemos entender como enlace en español. En el href iría la dirección web a la que vamos a ir, en este caso hay una almohadilla, lo cual hace que el enlace no esté roto, pero tampoco haga nada en concreto. Es decir, podemos clicar en cualquiera de estos enlaces y no pasa nada, ¿de acuerdo? Y esta clase que veis aquí, donde pone current, sirve para que Bootstrap resalte este enlace porque es el actual. Se supone que ahora estamos en el inicio y por eso este enlace está resaltado, pero si fuéramos, por ejemplo, a últimas novedades, suponiendo que la web fuera real y funcionara, entonces últimas novedades debería llevar este span con current para que esté resaltada en blanco, mientras que inicio se quedaría en gris como los otros enlaces. De acuerdo. Esto es lo básico. Ahora, ¿cómo empezamos a funcionar con esto, digamos? Os voy a explicar lo básico de Bootstrap. Vamos a venir aquí. Veréis que aquí hay una clase, un div con una clase llamada container. Vamos a hablar de eso un poco. Container es lo que aloja el contenido de Bootstrap, el contenido de la web. Porque notaréis que en esta web realmente no hay ningún contenido en sí. Tenemos la barra de navegación, la cual se suele considerar independiente del contenido. Y aquí, dentro del container, es donde estaría el contenido de la web, que en este caso es simplemente un titular H1 y un párrafo, ¿de acuerdo? Que es lo que veis aquí, el titular y el parrafito. Bien, la cosa es que dentro de los contenedores, el container es el primer tipo que existe y solo existen dos. Es difícil apreciarlo, pero el container lo que hace es limitar el contenido dejando más o menos hasta aquí los bordes de los lados blancos. Una buena forma de verlo creo que es, si le doy al botón derecho aquí a inspeccionar, veréis que me aparece resaltado el div. Pero si elegís el container, notaréis cómo el navegador resalta el elemento que acabamos de elegir. Como veréis, la parte azul y verde es hasta donde llega el contenido. La parte naranja es padding, que significa relleno en inglés, y es un hueco que nunca se va a llenar, va a estar siempre en blanco, lo que le da espacio a nuestra web. Si cambiamos el container a container fluid, ¿de acuerdo? A contenedor fluido, eso significa que ahora el contenedor debería expandirse hasta los extremos. Como veis, ahí está. Ahora el halo azul ocupa todo el espacio disponible. No se queda con los bordes blancos de los laterales. Y esto básicamente depende de cómo queráis que sea vuestra web. Si queréis que llegue hasta los extremos o que tenga algo de margen por los laterales, ¿de acuerdo? Pero esto es esencialmente lo básico de cualquier web de Bootstrap. Siempre tiene que haber un contenedor
que tenga dentro cosas. No hace falta que sea uno, podéis tener aquí un container, podéis hacer otro más abajo. Por ejemplo, podéis hacer que cada parte de contenido relevante de vuestra web esté en su propio container, ¿de acuerdo? Eso no es ningún problema. En este caso, como la plantilla empieza con el container normal y no el fluido, lo dejaremos así, no tiene mucha importancia. Podemos traducir el titular, podemos llamarlo, por ejemplo, clickbait, ¿de acuerdo? Y en el párrafo podemos escribir, por ejemplo, todas las noticias que no le interesan a nadie. Como veis, el párrafo tiene una etiqueta llamada lit, esto creo que ya lo explicamos, que hace que el texto sea un poco más grande y un poco más en negrita. Y la etiqueta BR es un break rule, que es un salto de línea, como si fuera una máquina de escribir, ¿de acuerdo? Y lo que hará es que esta línea aparezca arriba y después de este salto la siguiente aparecerá en la fila de abajo. No he guardado, por eso no sale el cambio. Control S, ¿de acuerdo? Voy a cerrar un momento Atom para que deje de molestar, ¿de acuerdo? Y voy a abrirlo otra vez. Ahora al actualizarse creo que dejará de darnos problemas. Yo diría que sí, muy bien. Bien. Vale. Vamos a abrir nuestro archivo que buscamos, que en mi caso está situado en una estructura diferente de carpetas, ya que Linux es distinto. Bien, ahora sí deberíamos estar bien. De acuerdo, después de salto de línea vamos a escribir, por ejemplo, así. Y el resultado sería este. Todas las noticias que no le interesan a nadie. Todas. De acuerdo, ahí está. Tenemos nuestra primera línea en el párrafo. Luego un break rule, que es invisible, pero hace que la línea salte abajo para seguir escribiendo en la siguiente línea. Ningún misterio hasta aquí, espero. Bastante sencillo, ¿de acuerdo? Bien. Lo siguiente que deberíamos hacer, como os he explicado, es demostrar las utilidades de Bootstrap, y la principal es su capacidad de crear columnas y filas, y esto es probablemente lo más importante que os voy a enseñar en esta serie, así que prestad atención. Vamos a crear otro contenedor por aquí, ¿de acuerdo? Div class container, lo cerramos, tenemos un contenedor. Lo más normal es que en los contenedores existan una serie de filas, ¿de acuerdo? Con lo cual se crearían también utilizando divs que deben recibir una clase conocida como row. Row es fila en inglés. Y os voy a enseñar para qué sirve, ¿de acuerdo? Dentro podemos escribir algo como fila 1. Esto no es una buena práctica, es decir, si escribimos algo deberíamos hacerlo en un párrafo o en otro tipo de etiqueta, no directamente en el div. Pero en este caso tampoco importa mucho, ¿de acuerdo? Vale, tenemos 4 filas, como podéis ver. Vamos a hacer un control F5 y ahí veis cómo aparece el 1, 2, 3, 4. Así que, como podéis ver, cada row hace que tengamos una fila diferente. Y eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad es que además podemos tener columnas, ¿de acuerdo? De nuevo, tenemos que crear un div que en este caso recibiría una clase llamada call, ¿de acuerdo? Esto es lo bonito. Es súper sencillo. Vamos a hacer 3 columnas. ¿De acuerdo? Y voy a escribir algo en medio para que veáis solo cómo va. Call 1, por ejemplo. Call 2. Y no es esa planta verde, que por cierto está muy buena si te la haces con una ensalada de zanahoria. Pero volviendo al tema, ahí lo veis. Tenemos la columna 1, la 2 y la 3. ¿Cómo funciona exactamente Bootstrap? Bien, cada fila puede admitir hasta 12 columnas, ¿de acuerdo? Os lo voy a escribir con un comentario de HTML5. Recordad que con esta
etiqueta se abre un comentario y con esta se cierra. Y lo que hay en medio podéis escribir cualquier tontería que queráis porque no se tiene en cuenta. Así que cada row contiene hasta 12 columnas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? En este caso hemos colocado 3 columnas. Pero por la forma en que Bootstrap funciona, si ponemos solo col, estas ocupan el máximo ancho. Así que, como tenemos que ocupar 12 columnas y tenemos solo 3, lo que hace Bootstrap automáticamente es que cada una de estas columnas equivale a 3. Cada uno de estos col equivale a 3 columnas. ¿De acuerdo? Ups. Os lo dejo apuntado. No es necesario. Si queréis vosotros apuntároslo en algún sitio, pero lo vamos a hacer tantas veces que os vais a aburrir de esto. Equivale a 3 columnas. ¿Qué significa esto? Significa que yo, por ejemplo, si quiero tener una más, entonces cada uno de estos, ¿a cuántas equivaldría? Pensadlo, 12 entre 4 equivaldría a... Vale, os lo he dicho mal, disculpadme. Esto antes equivalía a 4 columnas, ¿de acuerdo? Vaya, no sé si os he confundido, perdonad por eso, pero tenemos que ocupar 12 columnas y solo tenemos 3 col, así que cada uno equivale a 4 espacios, porque 3 por 4 es 12. Ahora he añadido un col más, así que cada col va a equivaler a 3 columnas en vez de eso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Como veis ahora ocupamos el mismo espacio que antes, solo que cada col equivale a 3 espacios en vez de a 4. Y obviamente si añado 2 más, voy a quitar estos comentarios porque no sé si os ayuda más que otra cosa. Ahora tenemos 6 col. Así que básicamente cada col equivale a 2 espacios, porque 6 por 2 es igual a los 12 espacios que admite Bootstrap, ¿de acuerdo? El resultado es este, como veis, me he dejado una llave en la 3, parece ser. Ahí está. Bien. Y obviamente, si pusiéramos 12 calls, cada uno equivaldría a un espacio. Bien, esto es automático, es decir, no hace falta ni siquiera que uséis un número par. Podemos quitar una columna y dejar 5. ¿A cuánto equivale 12 entre 5? Pues obviamente no sería un número entero, pero aún así eso da igual, porque Bootstrap nos lo calcula automáticamente de la forma correcta. ¿De acuerdo? Eso es la primera lección que os quería enseñar. La segunda lección sobre las columnas es que además vosotros mismos podéis elegir qué tamaño queréis que tengan, ¿de acuerdo? Vamos a borrar y a dejar solo 2. Vale. Imaginad que quiero crear un blog y que quiero que aquí a la izquierda haya artículos, en una parte ancha y a la derecha, en una columna estrecha, haya por ejemplo un menú. Con lo cual, para hacer eso, vamos a tomar, digamos, un espacio diferente. Vamos a escribir col md8 y col md4, por ejemplo. El resultado es este. Aunque no se aprecia muy bien, la columna 2, a ver si os lo puedo enseñar. La columna 2 ocupa todo ese espacio azul que veis, mientras que la 3 ocupa solo lo que le queda. Es decir, la columna 2 ocupa 8 de los 12 espacios, mientras que la columna 3 ocupa solo 4 de los 12 espacios. Incluso para hacerlo más evidente, podemos hacer que esta columna sea 11 y que esta sea 1. Recordad que mientras sumen 12 estaremos bien. ¿De acuerdo? Ahí lo veis. Ahora, todo este espacio hasta aquí es la columna 2 y aquí en un pequeño espacio estaría la 3 solitaria. ¿De acuerdo? Más explicaciones. Os habréis dado cuenta que he escrito MD. ¿Y eso qué significa? Básicamente, Bootstrap trabaja con varios tamaños, ¿de acuerdo? Que podrían ser XS, que sería el equivalente a móviles. Os lo voy a poner en un comentario para que no haya problemas. Tendríamos la XS, que es la pequeña, la SM, que es la small,
es decir, XS sería extra pequeña, como si fuera un móvil muy pequeño, la SM es la pequeña, más o menos equivalente a una tablet. Luego tendríamos la MD, que es mediana, como un monitor normalito de ordenador. Luego tendríamos la LG, que es la equivalente a un monitor grande. Pero si lo queréis saber más en detalle, podéis ir como siempre a la documentación, clicar en el layout, si no me equivoco, y por aquí veréis que se explica la diferencia, ¿de acuerdo? Los dispositivos pequeños, digamos que estarían hasta 576 píxeles, los medianos 768, los grandes 992 y los extra grandes a partir de 1200 píxeles. ¿Y qué importancia tendría esto? Que por cierto, me había dejado los extra grandes, como veis aquí se explica el nombre de cada cosa, XS, SM, MD, LG y XL. Bien, ¿qué importancia tiene esto? Os lo voy a intentar demostrar de nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a borrar todos estos rows para no confundir más de la cuenta. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esto sea, por ejemplo, 6 espacios medianos, 12 espacios pequeños. Vamos a hacer que las dos columnas sean iguales. Bien. Y vamos a darle dos clases diferentes. Vamos a darle callMD6 y callXS12. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo. ¿Qué significa esto que hemos hecho? Significa que... Os dejo el XL para que no os olvidéis. Significa que cuando estemos en un monitor mediano o más grande que mediano, lo que vamos a hacer es tener la mitad de las columnas con este texto y la mitad con este otro. Voy a poner esto para que no os confundáis. Así que vamos a hacer la prueba. Bien, ahí lo veis. 6 espacios medianos a la izquierda, 6 espacios medianos a la derecha. Como estamos en un monitor más grande que el espacio mediano, porque mi monitor es más ancho que los 992 píxeles, lo que estamos viendo es que tenemos dos columnas, porque 6 más 6 es 12, son justo mitad y mitad. Pero luego 12 espacios pequeños, ¿qué significa? Voy a plegar hasta que pasemos al tamaño pequeño, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Con 12 espacios pequeños, lo que tenemos es que ahora cada columna ocupa 12 espacios y no 6. Porque como la vista ya es más pequeña que la mediana, las reglas de 6 medianos se ignoran y pasamos a la regla de 12 pequeño. Como la columna máxima que puede existir en Bootstrap es 12, lo que ha pasado es que al ocuparse toda esta columna con los 12 espacios, Bootstrap salta a la siguiente fila disponible, ¿de acuerdo? Y esto, solo para que lo sepáis, no tiene nada que ver con el row. Aunque tenemos un row que separa las diferentes filas, si dentro de un row se sobrepasa el ancho de la columna, puede haber un salto automático a otra fila dentro del mismo row, ¿de acuerdo? Si expando, notaréis que en cuanto salgo del espacio pequeño volvemos al mediano. De hecho, gracias a esta demostración podemos hacer algunos ejemplos más, ¿de acuerdo? Podemos tener este espacio en 12. Luego, por ejemplo, podemos hacer que la columna pequeña equivalga, por ejemplo, a... Vamos a poner a 4. Que la columna mediana equivalga a 3. Y que la columna grande equivalga a 2, ¿de acuerdo? Y para que este ejemplo funcione, tenemos que hacer esto 6 veces, ¿de acuerdo? Bien. Como probablemente no os acordaréis, voy a copiaros esto por aquí para que tengáis la chuleta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un control F5. Bien. Vamos a empezar con el pequeño. Como veis, todas las columnas que tenemos son XS12, lo que significa
que nuestras 6 columnas ahora mismo ocupan 12 espacios de ancho. Es decir, cada uno es una fila de por sí en la práctica. Si pasamos al espacio pequeño, al 4, notaréis que ahora, como el máximo que podemos ocupar es 12, tenemos que cada fila ocupa 4. Así que nos caben 2 filas de 12 espacios, porque 3 por 4 es 12, ¿verdad? Si seguimos pasando al siguiente tamaño, que sería el mediano, nuestras filas ahora ocupan 3 espacios. Así que nos caben hasta 4 por fila, gracias a que 3 por 4 es 12 de nuevo. Pero si pasamos a la grande, veréis que cada una ocupa 2 espacios, con lo cual tendríamos 6 filas de 2 espacios. ¿Qué pasa si pasamos a la extra grande? Pues aquí está, amigos. Como podéis ver, básicamente pasa lo mismo, porque la extra grande aplica la misma regla de la columna grande. Para que no fuera así, para dejar un hueco, tendríamos que usar esta regla. Con esta regla, como veis, no ha cambiado realmente nada porque se aplica lo mismo. Y eso demuestra lo que os he dicho. El espacio LG también aplica al espacio extra grande. Porque las reglas de Bootstrap aplican, digamos que hacia abajo, pero no hacia arriba. Es decir, nuestra columna mediana, si estas reglas, por ejemplo, no existieran, la columna mediana aplicaría también en los espacios grandes y extra grandes, pero no aplicaría en los espacios más pequeños, ¿de acuerdo? Esto puede que sea algo confuso, pero espero haberoslo explicado correctamente. Y no os preocupéis porque si ahora no lo entendéis, cuando vayamos diseñando poco a poco esta página web, iréis viendo exactamente cómo funciona, ¿de acuerdo? Por ahora, quedaros con lo que os he explicado. Si tenéis alguna duda, podéis echar un vistazo a estas explicaciones por aquí. E incluso, si no me equivoco, si le dais a Grid, podéis ver el ejemplo de forma algo más gráfica que como os lo he explicado yo, cómo están, por ejemplo, las columnas ordenadas, ¿verdad? Y aquí veis más ejemplos. En cualquier caso, con esto ya os he intentado explicar las bases. En el próximo episodio vamos a intentar generar algo de contenido en nuestra página web, por así decirlo. Si os ha gustado, suscribiros, por favor, porque le ayudáis al canal a crecer. Y si os ha gustado algo más, entonces podéis ir a Patreon y dejar $1 de propina al mes para poder pagar cosas como el servidor, la página web, las licencias de los programas y demás cosas. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!